Le confieso que esa información que nos ha transmitido me ha resultado un tanto desconcertante, porque me parece que no puede haber mayor contraste entre los datos que su propio ministerio arroja, que son muy negativos, y la lectura tan triunfalista que usted ha hecho de la reforma laboral. Yo, preparando esta intervención, había hecho un ejercicio en esa dirección, que me parece lógico, que es, ¿ha tenido éxito la reforma laboral? Bueno, vamos a recordar los objetivos que la señora ministra ha venido repitiendo todos estos meses, que perseguía la reforma laboral, y a continuación, con los datos que tenemos hasta ahora, vamos a ver en qué medida esos datos nos indican si los objetivos se han alcanzado o no. Y haciendo ese ejercicio, con los datos oficiales del Ministerio, mi lectura o la lectura de mi grupo no puede ser más distinta de la lectura que usted ha realizado. Vamos a recordar algunos de esos objetivos que se perseguían y vamos a ver qué nos dicen las estadísticas. La ministra repetía una y otra vez que se quería frenar la destrucción de empleo, que no se podía seguir destruyendo empleo. Bien, los datos de la EPA del segundo trimestre, que son los últimos, nos dicen que si comparamos la ocupación con la de un año antes, se ha seguido destruyendo empleo. La ocupación ha caído en un 4,8%. Es decir, que la reforma no ha frenado la hemorragia de empleo. Se sigue destruyendo empleo tras tantos años de crisis ya. Se nos decía también que se iba a combatir el crecimiento del paro, el crecimiento del desempleo. Pues de nuevo, con los mismos datos de la EPA, el número de parados ha crecido un 17,8% respecto al año anterior. Sigue creciendo fuertemente el número de desempleados, pese al volumen tan enorme de desempleados que hay ya en España. Algunos criticábamos que, por el contrario, que en una situación de recesión, evidentemente, la facilitación del despido lo que haría es generar más despidos. Y aunque usted no lo lea así, eso parecen indicar los datos, porque el número de ERES se dispara, de todo tipo de ERES. Usted dice, sí, más de suspensión, de reducción, pero también de extinción, que han crecido un 15%. También crece el número de trabajadores afectados por despidos colectivos, un 45%. Y en último término, como usted sabe, la mayor parte de la destrucción de empleo se produce con la no renovación de contratos temporales o mediante el despido objetivo individual. Es decir, que todo indica que la reforma ha facilitado, no solo no ha impedido, sino que ha facilitado, al tener lugar una flexibilización del despido en medio de una recesión, la destrucción de empleo. Otro objetivo muy importante de la reforma era que se iba a crear empleo, pero no solo se iba a crear empleo, sino empleo estable y de calidad. Se iba a terminar con la temporalidad del mercado de trabajo, con la dualidad. Era un objetivo importante, desde luego, nosotros lo compartimos, pero creíamos que con sus medidas no se iba a lograr. ¿Se ha logrado? Pues también hay datos significativos ya. De enero a agosto del 2012, el número de contratos indefinidos, 679.000, fue menor, 80.000 contratos indefinidos menos que en el mismo periodo del año anterior. Se crea menos empleo indefinido. Usted me dice, bueno, es que estamos en recesión, se crea menos empleo. Bueno, puedo aceptar el argumento respecto al número absoluto de contratos, pero ¿cómo explicamos que en porcentaje tampoco haya mejorado la situación? Sobre el total de contratos, el número de contratos indefinidos es solo el 6%. Eso no tiene que ver con la recesión. No estamos hablando del número absoluto, del porcentaje. Solo un 6% de los nuevos contratos son indefinidos, empeorando una situación que ya era dramática. Dicho lo mismo de otra manera, el 94% de los nuevos contratos siguen siendo temporales. Es una temporalidad aplastante. No se ha conseguido revertir esa situación, incluso ha empeorado. Y había un tipo de contrato estrella, que era el que iba a lograr este milagro, que era el contrato de emprendedores. Y ahí usted nos ha dado un número absoluto que parece respetable, pero claro, volvamos a los porcentajes. Eso es el 0,7% del total de contratos firmados desde que se puso en marcha la reforma laboral. Es el 9,5% del total de contratos indefinidos. Para ser un contrato fuertemente bonificado, no parece que esto se pueda considerar un gran éxito, la verdad, en opinión de mi grupo al menos, aunque usted parece verlo de otra manera. Por tanto, la dualidad sigue, incluso se agrava, y mi grupo cree que la propuesta que nosotros hacíamos de contrato único indefinido era una mejor solución para acabar con este problema. Usted ha citado en su intervención una serie de argumentos de autoridad, de premios Nobel, organismos internacionales. Pues bien, precisamente ese premio Nobel, esos organismos internacionales, avalaban también la propuesta de contrato único indefinido.
Por otro lado, ha trabajado en su intervención con datos agregados, pero no podemos olvidarnos de la enorme variabilidad que tiene el problema del desempleo entre grupos específicos o entre zonas geográficas. Es el caso del desempleo juvenil, que está en el 53%. Como otros portavoces han señalado, parece urgente poner en marcha un plan de empleo juvenil. ¿Cuándo se va a presentar? ¿Por qué no se ha hecho ya? ¿En qué situación se encuentra? ¿Y en qué medida existe la posibilidad de movilizar recursos europeos en esta dirección? Porque la Unión Europea ha mostrado predisposición a incrementar el Fondo Social Europeo, a colaborar en esta cuestión. ¿Es eso posible? ¿Es posible en ese plan de empleo juvenil en marcha incrementar la dotación de recursos con algún tipo de fondos europeos, de incremento del Fondo Social Europeo, que no solo sea reasignación de partidas dentro del propio país, sino reasignación de partidas entre países? Otro grupo que merece una atención especial son los parados mayores de 55 años, 500.000 de personas, el 70% de ellos son ya parados de larga duración. ¿Cuáles son las actuaciones previstas para este grupo, si es que las hay? Y hace poco la Organización Internacional del Trabajo señalaba otro aspecto importante en cuanto a disparidades, en este caso las territoriales, la división cada vez mayor entre el norte y el sur, no ya de Europa, sino dentro de nuestro propio país, las enormes diferencias en tasas de paro entre las diferentes comunidades autónomas. Es otra cuestión interesante que no ha tratado mucho en su intervención. Respecto al tema de la formación, pues, los buenos propósitos siempre se agradecen, pero al final, donde un gobierno demuestra sus prioridades es en los presupuestos generales del Estado. Y en los últimos presupuestos generales del Estado, las políticas activas se recortaron en 1.500 millones, el 20% de los recursos. Pronto, mañana, salen otros nuevos presupuestos. Supongo que no nos pueda anticipar, aunque sea 24 horas, qué va a pasar, pero cabe prever que no se van a reforzar las políticas activas, sino que se van a seguir recortando. Sin embargo, el memorando de entendimiento favorece la mejora de la formación, favorece la mejora de las políticas activas. El Gobierno, que se toma tan al pie de la letra las instrucciones europeas cuando son de recortes, en este caso, ¿por qué no sigue también las instrucciones europeas, de dar más importancia a las políticas activas y a la formación? ¿Cree que serán necesarias reformas adicionales del mercado de trabajo o considera que la reforma realizada ha sido ya suficiente? Respecto al plan Prepara, los datos que daba la ministra cuando lo reformó son desoladores. Que el 93% de las actuaciones fuesen charlas de 3 horas para hacer un currículum, pues nos indica la falta de formación que hay detrás de ese programa. Y usted ha hecho muchas referencias a una evaluación que se ha usado para la reforma. Esto es la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados. El Gobierno dice defender la transparencia. Creemos que no será un documento secreto. Nos gustaría tener acceso a esa evaluación para poder nosotros también analizarla y discutir en base a esos hallazgos. Yo aprovecharía su comparecencia para solicitar que nos remitiese esa evaluación del plan Prepara.